Revisé la cuenta bancaria de mi papá y vi casi 600 millones de pesos en ella. Pensé, este dinero es todo mío ahora, ya no te necesito más. Después de la muerte de mi amable suegro, aún estaba en duelo cuando mi esposo me dijo que quería el divorcio. Resultó que solo estaba mostrando su verdadero rostro ahora que tenía acceso a la herencia de 600 millones de pesos. Me veía solo como un medio para obtener dinero, esperando que mi papá falleciera para que él pudiera vivir una vida lujosa sin trabajar. Había visto indicios de su verdadera naturaleza antes, pero nunca me di cuenta de que era tan terrible. Estaba furiosa conmigo misma por haberme dejado engañar en este matrimonio. Podía lidiar con haber sido engañada, pero no soportaba que hablara mal de mi amable suegro. Está bien, dije, dame esos papeles de divorcio. Tomé los papeles de sus manos, los firmé rápidamente y se los devolví. Está bien, te toca a ti ahora, le dije. Sí, déjamelo a mí, dijo con arrogancia. Ofreció enviar mis pertenencias, y pasé a su lado. Salí de la sala y dejé la casa. Sabía que se iba a arrepentir de divorciarse de mí, y efectivamente, me llamó más tarde, en pánico, cuando le dije que los 600 millones de pesos eran solo una fantasía. Mi nombre es Mary, tengo 45 años y trabajo en ventas. Mi esposo John también tiene 45 años. Solía trabajar en ventas, pero ahora se queda en casa. Hay una historia detrás de por qué es ama de casa, pero para explicar eso, debería comenzar con mi primer esposo. Este es mi segundo matrimonio. Mi primer esposo murió en un accidente laboral hace 5 años, dejándome viuda. Recibí alrededor de 600,000 pesos de seguro de vida y indemnización por despido. Como mi primer matrimonio ocurrió más tarde en mis años 30, no tuvimos hijos. Heredité el dinero junto con mis suegros, pero ellos dijeron, estamos cerca de los 82 años y no nos queda mucho tiempo, así que no lo necesitamos. No podía aceptar eso y decidí darle el dinero a mi excuñado y a su esposa, que viven con mis suegros. Sin embargo, ellos dijeron, no necesitamos mucho, como era dinero de mi hermano, deberías usarlo tú. Así que al final solo tomaron una pequeña porción. Después de pagar muchos impuestos por herencia, la mayor parte del dinero terminó conmigo, con nuestros ahorros y mi trabajo. Me estaba yendo bastante bien para cuando tenía 41 años, pero a pesar de todo eso, me sentía vacía sentada sola en casa, mirando los números en mi cuenta bancaria. Cuando llegaba a casa del trabajo, no había nadie allí, y nadie lo estaría nunca. La cama a mi lado se mantenía perfectamente hecha, tal como estaba antes de que me fuera a dormir. Lo peor era cuando accidentalmente preparaba el desayuno para dos. Al tomar un bocado de la segunda rebanada de pan tostado, pensé, así debe sentirse tener un vacío en el corazón. Realmente quería tomarme un tiempo libre, pero tenía que seguir trabajando, así que volví a mi trabajo con este vacío dentro de mí, sintiendo constantemente un hueco. Deseaba desesperadamente que alguien, cualquiera, me escuchara, y esa persona resultó ser mi actual esposo. Cuando le conté sobre mi difunto esposo y cómo necesitaba un tiempo libre, él dijo, lo siento por cualquier inconveniente. Rápidamente respondí, no fue ningún inconveniente. Además, tu esposo tuvo suerte de tener a alguien que se preocupaba tanto por él. Estoy segura de que él era muy feliz. Luego, compartió un poco sobre sí mismo, diciendo, en cuanto a mí, soy terrible en las relaciones. Incluso cuando salgo con alguien, me dejan rápidamente. Sé que es por mi personalidad descuidada. Cambiar quién eres es difícil. Mi esposo y yo éramos conocidos de negocios antes de conocernos mejor. Sabía que él era una persona alegre, así que cuando visité su empresa, terminé contándole todo. Por lo general, una historia como la mía sería bastante abrumadora, pero él escuchó en silencio y luego me animó con algunos chistes. Sus palabras y su sonrisa parecían llenar un poco del vacío que sentía. Siguió escuchando mis historias, y empezamos a salir fuera del trabajo. Un día, mientras hablábamos, se me cayó un recibo. Él bromeó, vaya, mi billetera está el doble de gruesa con monedas. Se te cayó un recibo. Ambos reímos. Necesito organizarlo, pero es un fastidio. Cuando intentó pagar en una tienda, los recibos empezaron a caer mientras sacaba algo de dinero en efectivo. Los recogí y se los devolví, y él los volvió a meter en su billetera, murmurando sobre las monedas. Parecía que los recibos también estaban haciendo que su billetera fuera volumétrica. Eres como un niño, Ion. Le dije en tono de broma, que, tengo 45 años, ¿sabes? Respondió, por descuidado que fuera. Verlo me hacía sentir que el vacío en mi corazón estaba comenzando a sanar lentamente. Seguimos viéndonos en privado, y un año después, me dijo que tenía sentimientos por mí.
Solo había pasado un año desde que falleció mi esposo anterior, así que estaba conflictuada, pero sentía como si mi difunto esposo me dijera, no te quedes estancada, avanza. Así que decidí comenzar a salir con John. La gente a nuestro alrededor tenía sus opiniones, pero tomar esa decisión me ayudó a empezar a sanar. Sin embargo, solo un mes después, John me pidió que tomara otra gran decisión. ¿No deberíamos casarnos? Dada nuestra edad, es mejor decidirlo ahora en lugar de dejarlo para después. No podía escuchar la voz de mi difunto esposo guiándome, pero sentía como si me estuviera diciendo que confiara en mis instintos y siguiera adelante. Así que decidí casarme con John. Está bien, casémonos, dije, sorprendida de lo rápido que tomé esa decisión. Creo que la naturaleza relajada de John estaba comenzando a influir en mí. Empecé a pensar que un poco de desidia no era tan malo si me hacía sentir más positiva. Al mismo tiempo, aprendí de John que demasiada desidia podría ser un problema. Espera, ¿vives con tu papá?, pregunté. Sí, se enfermó recientemente y necesita ayuda con las tareas diarias. Siguió trabajando incluso después de cumplir 73 años, pensando que todavía era joven, y ahora esto pasó. ¿Y tu mamá? ¿Ella lo está ayudando? ¿No lo mencioné? Mi mamá no está cerca. Mis padres se divorciaron cuando yo era joven y no la he visto desde entonces. Es la primera vez que lo escucho, lo siento. No te enojes, pero es un tema difícil de mencionar cuando aún no estábamos seguros de casarnos. Planeaba decírtelo más tarde. Aunque estés posponiendo hablar sobre vivir juntos, podrías haber mencionado a tus padres. Habrías sabido que vivir juntos podría ser una opción. Bueno, no te preocupes demasiado por los pequeños detalles. Solo conoce a mi papá primero, y luego decide si estás de acuerdo con vivir juntos. Si digo que no puedo vivir con él, lo resolveremos entonces, dijo John con una sonrisa, pero no podía sonreír de vuelta. No estaba planeando retractarme de casarme con él solo por los arreglos de vivienda. Solo desearía que hubiera compartido estos detalles importantes antes. Pensaba que ser un poco descuidada no era tan malo, pero ahora veo que no es ideal. Al final, acepté conocer a su padre, como sugirió John. Entonces comencé a entender a qué se refería con cosas pequeñas. Su casa era bastante grande. Dije que es solo un poco. Solo estamos yo y papá, así que tenemos algunas habitaciones extras. Si te mudas, puedes usar cualquiera de las habitaciones libres, explicó John. Estaba a punto de conocer a su papá por primera vez, así que me sentía un poco nerviosa. Ignorando mis sentimientos, John abrió la puerta y caminó hacia la entrada principal. Su casa tenía 3 pisos, un poco más grande que las casas vecinas. Parecía bastante lujosa solo para ellos dos, pero John parecía infeliz. Papá es tan tacaño. Debería haber construido una casa más grande, murmuró. Estaba demasiado nerviosa para comentar. Papá, te la traje. Ella es Mary, dijo John. Mucho gusto en conocerte, dije. Perdona que te salude desde la cama. Ha sido difícil moverme últimamente, respondió su papá. Por favor, no te esfuerces, le dije. El padre de John se incorporó con la ayuda de John. No estaba completamente postrado en la cama y parecía capaz de levantarse y caminar lentamente con algo de asistencia. Así que se arreglaba con un poco de ayuda. A pesar de sus problemas físicos, parecía más lúcido de lo que esperaba. Entonces, Mary, trabajas en ventas de equipos de oficina, con más oficinas pasando al formato digital. Vender hardware debe estar siendo cada vez más difícil, ¿verdad?, preguntó su papá. Sí, las ventas de equipos han estado bajando durante unos 11 años, así que todos se están enfocando en nuevos servicios o expandiendo sus negocios, respondí. Como el mercado interno está casi saturado, hay que mirar a países donde aún haya demanda. La integración podría ser el camino a seguir. Hay algo llamado MPS, ¿no? Él dijo. Se me había olvidado por completo que estaba hablando con mi futura nuera. La conversación rápidamente se desvió hacia temas de trabajo, y yo entré en modo profesional. Su padre no insistió mucho en el tema del matrimonio, probablemente para ser considerado con mis sentimientos. Después de hablar solo unos minutos, empecé a respetarlo. Comencé a entender por qué John llamaba a vivir juntos cosas pequeñas. Probablemente sabía que no me importaría vivir con su papá. Después de unos 30 minutos de conversación, su padre dijo, me está empezando a doler la espalda. Perdona que corte esto, Mary, pero necesito descansar. Por favor, cuida a John. Es bastante hablador. Claro, lo haré, respondí. ¿Era claro la respuesta correcta? Parecía que su padre quería terminar la conversación pronto para no cansarme.
Quería hablar más, pero no quería presionarlo demasiado. Sintiéndome un poco decepcionada, salí con John. En el camino de regreso, John me contó más sobre su papá. Papá es un emprendedor en serie, dijo John. ¿Un emprendedor en serie?, pregunté. Sí, un emprendedor en serie. Inicia empresas, las hace crecer y luego las vende. Lo ha hecho muchas veces, explicó John. ¿Se puede comprar y vender empresas así de fácil?, me sorprendí. Sí, vender una empresa implica millones de dólares. Iniciar y hacer crecer una también requiere mucho dinero, así que no gana tanto de ganancia, pero aún así, papá está bastante bien económicamente, simplemente no le gusta gastar. Podría construir una mansión que asombraría a la gente, pero no lo hace, dijo John. ¿No sabes mucho sobre su trabajo?, pregunté. No habla mucho sobre trabajo o dinero, nunca me contrató para sus empresas ni me enseñó a ganar dinero. Vivir en casa es la única forma en que me consiente. Si tiene tanto dinero, podría consentirme un poco más, ¿no crees?, respondió John. Tu papá probablemente tenga sus razones, dije. Parece que su padre era bastante impresionante. Tiene sentido que John pudiera sentirse eclipsado por él, dado lo notable que es su papá. John probablemente se ha sentido comparado con su papá, así que es comprensible que pueda tener algunas quejas. Por cierto, ¿por qué se fue tu mamá? Tu papá parece tan amable. Es difícil imaginar que su matrimonio no haya funcionado, pregunté. Mamá gastaba mucho y quería una vida fácil. Después del divorcio, la gente solo buscaba el dinero de papá, así que decidió no volver a casarse y se enfocó en el trabajo en su lugar. Con tanto dinero, podría haber gastado un poco, ¿no crees?, respondió John. No creo en gastar dinero solo porque lo tengas, dije. Por lo que John me contó, parecía que su mamá dependía del dinero de su papá, así que no podía estar de acuerdo con él en eso, pero creo que sus sentimientos de insuficiencia en comparación con su papá estaban detrás de sus palabras. Más tarde, hablé con John sobre vivir con su padre. Su padre actualmente depende de John para ayuda y también recibe asistencia de un cuidador en casa mientras John está en el trabajo. Pensé que mi esposo y yo seguiríamos trabajando y dependeríamos de un asistente en el hogar para cuidar a mi suegro. Sin embargo, John me sorprendió con una idea diferente. Quiero dejar mi trabajo y cuidar de papá yo mismo, dijo John. ¿Qué? ¿Dejar tu trabajo?, me sorprendí. Papá es una persona increíble, y siento que no he hecho lo suficiente por él. Quiero apoyarlo directamente en lugar de depender de un cuidador. Seré como un ama de casa y también gestionaré la casa, explicó John. ¿Estás seguro de que no vas a arrepentirte de dejar tu trabajo?, pregunté. Me arrepentiría más de no hacer nada por papá. Siempre puedo volver a trabajar más adelante, respondió con una pequeña sonrisa. Esa broma no es graciosa, dije, sintiéndome preocupada. Pensé que mi esposo podría resentir a su padre, pero resultó que realmente se preocupaba por él. Si vas a ser ama de casa, más te vale manejar bien las tareas del hogar, le dije. Prometí que me encargaría de eso, dijo John con confianza. Como mi suegro cubriría sus propios gastos y mis ingresos serían suficientes para los dos, decidí dejar que John se encargara de las tareas del hogar. Una vez que nos casamos y comenzamos a vivir juntos, las cosas salieron según lo planeado. Yo trabajaba y John se encargaba de la casa, gestionaba las tareas, manejaba las finanzas y apoyaba a su papá. Cuando intentaba ayudar, él decía, «Estás cansada del trabajo, me encargaré de la casa, tú descansa». Mi suegro seguía siendo amable y compartía muchas historias valiosas conmigo. Nuestro segundo matrimonio iba bien. Sin embargo, noté que mi suegro a veces fruncía el ceño al ver a John haciendo tareas domésticas. Alrededor de un mes después de mudarnos juntos, John comenzó a descuidar las tareas. «¿Estás durmiendo en el sofá otra vez? ¿Has estado ahí todo el día?», pregunté. «Para nada, fui a la nevera cuando tenía sed y también al baño», respondió John, tratando de defenderse. «No me refería a eso. ¿Qué pasa con la cena? ¿Fuiste a hacer las compras?», pregunté. «La cena está lista, no te preocupes», contestó. Miré la cocina, pero no había señales de que se estuviera cocinando. Solo vi un recipiente vacío sobre la mesa del comedor. Era evidente que había estado perezoso todo el día. Me di cuenta de lo que John quería decir con «la cena está lista». En ese momento, sonó el intercomunicador y John agarró su billetera y se dirigió a la puerta. Estaba demasiado atónita para decir algo. John solo se encargó de las tareas del hogar diligentemente durante las primeras 3 semanas. Después de eso, fue dejando de hacer cualquier cosa, dejándome a mí con la cocina.
la limpieza y la lavandería. Es típico de alguien con una personalidad descuidada empezar con mucho entusiasmo y luego relajarse una vez que se acaba la emoción del matrimonio. No esperaba esto. Sin embargo, mi suegro debió haberlo previsto. Por eso frunció el ceño al ver a John haciendo tareas domésticas. A medida que John comenzó a descuidar sus responsabilidades, mi suegro empezó a disculparse conmigo, diciendo, ese chico es tan descuidado, lo siento mucho, Mary. Esperaba que se volviera más responsable después de casarse, pero parece que solo te está causando problemas. Si llega a ser una carga demasiado grande, siéntete libre de echarlo. No haría eso, respondí, de verdad. Está bien, he intentado corregirlo, pero él es así, ya sabes. Está bien, pero no te está descuidando por completo, ¿verdad?, preguntó mi suegro. No, ayuda un poco, respondí, notando un ligero cambio en su expresión. Estaba claro que John no estaba ignorando por completo a su padre, pero no estaba haciendo tanto como debería. Aún así, mi suegro probablemente estaba minimizando la situación para evitar conflictos entre nosotros. Lo siento, dije. No, Mary, no necesitas disculparte, respondió mi suegro simplemente con un lo siento. Parecía entender cómo me sentía. Ambos nos disculpamos y hubo un poco de incomodidad entre nosotros. Para aliviar la tensión, mi suegro rápidamente cambió de tema a algo más ligero. Oh, estoy trabajando en algunos planes de fin de vida y necesito tu ayuda. No estoy seguro de que John pueda manejarlo, dijo mi suegro. ¿Planes de fin de vida? No es tan sombrío como suena. Solo quiero asegurarme de que todo salga bien más adelante, explicó. Entendido. Si hay algo en lo que pueda ayudar, solo dímelo, dije. Ambos nos volvimos cautelosos al hablar de John, así que evitamos discutir sobre él y las tareas del hogar. Era una forma incómoda de ser considerados, pero había gestos atentos que me hacían feliz. ¿Hay algo en la casa que necesite arreglos?, preguntó mi suegro. En realidad, no, pero el baño podría usar algunas reparaciones, mencioné. Solo quería que revisaran el calentador de agua, pero mi comentario casual llevó a algo mucho más grande. Espera, ¿qué es esto?, dije sorprendida. Cuando miré, vi que mi suegro había contactado a un contratista que conocía y renovaron completamente el baño. La bañera y la ducha viejas fueron reemplazadas. Las paredes y los pisos se remodelaron con revestimientos especiales para resistir la suciedad, y el desagüe fue rediseñado para facilitar la limpieza. Incluso instalaron un elevador para la bañera para ayudar a mi suegro a entrar y salir con facilidad. Ahora puedo disfrutar de un buen baño limpio y es más fácil para mí entrar y salir, dijo. Fue un uso extravagante del dinero, y esto ocurrió varias veces, donde una pequeña solicitud se convertía en una mejora importante. Aprendí a no hacer peticiones menores a la ligera con mi suegro. Mientras tanto, Ion seguía llamándolo tacaño, lo cual no entendía, dado lo generosamente que su padre gastaba el dinero. Por curiosidad, le pregunté a mi suegro sobre su gasto más extravagante. ¿Cuál es la cosa más lujosa que has hecho?, pregunté. Empecé una empresa de mariscos en Alemania. Construí la oficina y la fábrica desde cero. Costó mucho dinero, dijo. ¿Una empresa en Alemania? Eso es impresionante, pero era trabajo, ¿verdad? Más o menos, lo hice porque quería, así que para mí era más como un pasatiempo. ¿Por qué mariscos en Alemania? ¿Era porque era rentable? No, no sabía mucho al respecto ni tenía conexiones, y realmente no pensaba en las ganancias. Alemania exporta muchos mariscos y también importamos mucho. Me encantan los mariscos, así que pensé que podía ganar dinero y disfrutar de todo el marisco que quisiera, dijo, luciendo más feliz de lo que jamás lo había visto. Parecía que realmente disfrutó esa época, pero si solo quería mariscos, podría haber comprado tanto como quisiera. Empezar una empresa en otro país parecía extravagante. ¿Es que todos los exitosos piensan así? Es un mundo tan diferente al que estoy acostumbrada, pensé. Me di cuenta de que mi suegro no era tacaño. Simplemente era cuidadoso con cómo gastaba su dinero. Mi esposo no entendía esto. Un día, irrumpió en la habitación de David, frustrado. Tú escuchaste las peticiones de Mary pero no las mías. ¿Estás hablando del baño? También lo usas, ¿verdad? Y como ahora es más fácil de limpiar, te ayuda como ama de casa también. Mary disfruta de un baño bonito y también es conveniente para mí. Aquí no pierde nadie, dijo David con calma. Mi esposo hizo un clic con la lengua de molestia y salió dando un portazo. Lo siento mucho, dije. Está bien, pero ¿por qué no escuchas las peticiones de tu hijo?, pregunté. Es igual que su madre,
Cuando tiene dinero, lo gasta sin pensar. Incluso con mucho dinero, tienes que entender su valor y usarlo sabiamente. He intentado enseñarle eso muchas veces, pero sigue siendo el mismo, dijo David con una expresión triste. Desde ese día, mi esposo se volvió aún más descuidado. No solo dejó de hacer cualquier cosa en la casa, sino que también empezó a causar problemas innecesarios. ¿De quién es esa motocicleta afuera? ¿La compraste tú?, pregunté enojada al llegar a casa del trabajo. No, esa motocicleta es de otra persona, respondió mi esposo, aún puliendo un costoso palo de golf en la sala sin mirarme. Mi esposo había dejado de hacer las tareas domésticas y comenzó a comprar lo que quería. No me habría importado si estuviera usando su propio dinero, pero estaba gastando desde mi cuenta bancaria sin pedirme permiso. Logras que papá te cumpla tus peticiones. Déjame disfrutar de algunos lujos también, dijo, tratando de justificar su gasto. Al principio, él había sido diligente con las tareas del hogar, y no había visto este lado flojo de él antes de casarnos. Parecía que había estado ocultando su verdadero yo antes del matrimonio. Me sentía completamente engañada. Le dije a mi esposo, si mi salario no es suficiente para nuestros gastos, puedes usar mi cuenta, pero necesitas pedírmelo primero. Recuperé mi libreta de banco para que no pudiera gastar dinero sin permiso. Cuando la revisé, descubrí que había gastado alrededor de 50,000 pesos en solo 3 semanas. Fue una lección costosa de que no podía confiar en él. Naturalmente, pensé en divorciarme, pero no quería dejar a mi suegro bajo su cuidado, así que decidí no hacerlo. Mi esposo parecía intuir que no lo dejaría y se volvió aún más arrogante. Oye, ¿no puedes llegar a casa más temprano? He estado esperando la cena por una eternidad. Se quejaba, recostado en el sofá de la sala y moviéndose apenas. No estaba haciendo nada de las tareas del hogar. Empecé a cuestionar qué significaba ser ama de casa. Había dicho que no quería depender de un cuidador y quería ser un buen hijo, pero acabó contratando uno nuevamente. Al menos mi suegro estaba bien cuidado, aunque eso significara que mi esposo era flojo. Decidí evitar a mi esposo tanto como fuera posible, pensando que era mejor no agitar las cosas. El año pasó rápido y luego ocurrió algo significativo. Gracias por todo, dijo mi suegro antes de fallecer justo antes de cumplir 81 años. El tiempo que pasé con él fue breve pero increíblemente significativo. Sentí como si hubiéramos estado juntos mucho más tiempo. Después del funeral, estaba lidiando con una profunda sensación de pérdida. Mientras estaba sola en la sala, mi esposo entró luciendo animado. Oye, vamos a divorciarnos. ¿Qué? Salí de mi aturdimiento. Estaba agitando papeles de divorcio frente a mí. No era una broma. Encontré la cuenta bancaria de papá. ¿Adivina cuánto tiene? Casi 600 millones de pesos. Así que este dinero es todo mío. Ya no te necesito. Cajero automático. Cuando papá se enfermó hace un año, no quise ocuparme de cuidarlo, así que busqué una esposa. Pensé que serías un blanco fácil, ya que estabas de luto por tu esposo fallecido. Ya veo, entonces por eso te apresuraste a casarte conmigo. Esa es parte de la razón, pero luego cambié de enfoque. Tú heredaste dinero de tu difunto esposo, ¿verdad? Nunca lo mencionaste, pero supuse que su jubilación y seguro serían significativos. Me encargué de papá mientras tú actuabas como una máquina de dinero hasta que él falleció. Fue más fácil que trabajar. Ahora que papá se ha ido, puedo vivir una vida lujosa con su herencia. ¿Crees que puedes salirte con la tuya así de fácil?, pregunté, sintiendo como mi enojo aumentaba. Por supuesto, soy su hijo, así que es natural que herede su riqueza. Trabajó duro hasta colapsar, y pensé que viviría hasta los 87, pero murió antes de lo esperado, así que tengo suerte, respondió con arrogancia. Me di cuenta de que estaba apretando los puños. Podía aceptar que me habían engañado para casarme con él, pero no podía perdonarle que hablara mal de mi amable suegro. Estaba lista para darle un puñetazo, sin preocuparme por las consecuencias, pero entonces sentí como si escuchara la voz de mi suegro diciéndome, mantén la calma. Tienes razón, no hay necesidad de hacer algo impulsivo. ¿Estás segura de esto? Está bien, dame los papeles de divorcio, le dije. Tomé los papeles de manos de mi esposo, los firmé de inmediato y se los devolví. Gracias por hacer esto fácil, los presentaré mañana, puedes llevarte todos nuestros ahorros. Tengo 600 millones de pesos, así que lleva todo el dinero que quieras, dijo, claramente presumiendo. ¿Está bien? Sí, yo me encargaré de todo, presentaré los papeles y te enviaré tus cosas si quieres. Pasé a su lado y salí de la casa. Al salir,
Mi enojo comenzó a desvanecerse y sentí una oleada de risa. Mi exmarido pronto lamentaría haberse divorciado de mí. Esos 600 millones de pesos eran solo una fantasía. Unos días después, mientras me alojaba en un hotel y buscaba un nuevo lugar para vivir, mi exmarido me llamó. «Oye, ¿qué hiciste?», gritó. Rápidamente aparté el teléfono de mi oído mientras comenzaba a gritar. Parecía confundido, así que necesitaba explicar. «Tengo una idea de lo que pasó, pero ¿por qué no me lo cuentas tú?», le pregunté con calma. «Cuando intenté retirar dinero de la cuenta de papá, me dijeron que no se puede sacar». «¿Qué está pasando? Debería haber 600 millones de pesos allí», dijo, claramente frustrado. «Parece que no lo sabías. Como tu papá nunca te consentía y no hablaba de su negocio, probablemente no sabías mucho al respecto», le expliqué. «Deja de hablar en acertijos. Hay dinero, ¿verdad?», demandó. «Sí, hay 600 millones de pesos, pero se usan como garantía, así que no puedes acceder a ellos», respondí. «¿Garantía?», preguntó, con la voz temblando. «Sí, el dinero está en la cuenta, pero está fuera de alcance, como si fuera un sueño inalcanzable. Además, está a punto de usarse para pagar deudas, así que pronto desaparecerá», expliqué. «¿Estás bromeando? ¿Hay 600 millones de pesos y no puedo usar ninguno?». Su voz se hizo más baja a medida que comenzaba a entrar en pánico. Sabía que los 600 millones de pesos eran una garantía porque había ayudado en la planificación de fin de vida de mi suegro. Él me había pedido que me encargara de todo si le pasaba algo. Como él había fallecido, planeaba usar el dinero para saldar sus deudas, pero cuando mi ex pidió el divorcio, dejé el papeleo en sus manos, diciéndole que se encargara del resto. «¿Qué hizo papá con los 600 millones de pesos?», preguntó mi ex. «Los usó para algo que le encantaba», respondí. «¿Qué quiere decir eso?», preguntó, claramente confundido. Después de cumplir 72 años, papá decidió que su próximo trabajo sería el último. Usó sus ahorros para iniciar algo que disfrutaba, una empresa de procesamiento de mariscos en Alemania, de la que siempre hablaba. Dejó que los locales manejaran el negocio y planeaba retirarse aquí. Desafortunadamente, el negocio fracasó y perdió casi todo. Se reía de eso, diciendo que era esperado ya que no sabía realmente lo que estaba haciendo. No se arrepentía de en qué gastó su dinero. Para comenzar esa empresa, pidió prestado 600 millones de pesos, usando sus ahorros como garantía, pero eso se convirtió en una deuda. Planeaba pagarla con otro trabajo, aunque parecía imposible. A pesar de la deuda, reservó suficiente dinero para su jubilación. Aunque muchas personas luchan en la jubilación, él logró asegurar su futuro. Sin embargo, a medida que su salud empeoró, renegoció su plan de pago con el banco, debido a su historial con transacciones de alto valor. El banco confiaba en él. Les dijo: «Si ya no puedo trabajar, tomen la garantía». Acordaron un periodo de gracia de 2 años, durante el cual la deuda se pagaría con la garantía si él no podía trabajar. Ese año ha terminado, y es momento de saldar la deuda. Así que los 600 millones de pesos son en realidad dinero para el pago de la deuda y pronto desaparecerán. Mi ex, sorprendido, preguntó: «Entonces, ¿encontraste otra cuenta para los gastos de vida?». «Sí, hay otra cuenta con 80,000 pesos. Ese es el dinero que puedes usar. Es tu herencia». ¿$600 millones se convirtieron en 80,000 pesos? ¿Por qué no planeó mejor para la jubilación?, preguntó, claramente sorprendido. Yo también estaba sorprendida por los 80,000 pesos, pero conociéndolo, probablemente planeaba añadir más si era necesario. Era capaz de cualquier cosa. «Parece que no has revisado el testamento». «Según el testamento, papá dijo que me dejaría alrededor del 20%, dijo mi ex. «Como nos estamos divorciando, podrías impugnarlo, pero me gustaría respetar sus deseos. Espero que aceptes el 20%. Noté que estaba respirando con dificultad. Esperaba 600 millones de pesos, pero la cantidad seguía disminuyendo, y ahora estaba en pánico. ¿Por qué desperdició tanto dinero? Con 600 millones de pesos podría haber comprado cualquier cosa, gritó mi ex, frustrado. Gritarme no cambiará nada. Él estaba más feliz cuando hablaba de esa época, así que no tenía arrepentimientos. Era su dinero para usar como quisiera. Planeaba manejar la deuda él mismo, así que no hay motivo para quejarse. Solo hiciste suposiciones y te adelantaste, respondí. ¿Por qué estás tan en pánico?, pregunté. La verdad es que pensé que iba a recibir 600 millones de pesos, así que gasté todo mi propio dinero. Mi cuenta está vacía, admitió. ¿Qué?
¿En serio? Me quedé sorprendida. Mi ex esposo había gastado dinero que en realidad no tenía, ahora que estábamos divorciados. No podía contar con mis ahorros, y actualmente estaba desempleado. Ya entiendo por qué está tan en pánico, pero aún tienes un techo sobre tu cabeza y una casa, así que puedes reconstruir tu vida, ¿verdad? Sugerí. Estoy casi en los 54, desempleado y con solo unos pocos ahorros. ¿Qué voy a hacer? Por favor, ayúdame, imploró. ¿Ayudarte? Tienes tus propios ahorros y un trabajo. ¿Por qué debería ayudar a un ex esposo? Estás enfrentando las consecuencias de tus propias decisiones, dije firmemente. Por favor, hagamos de cuenta que el divorcio nunca ocurrió, suplicó, pero ignoré sus ruegos y colgué el teléfono. Tener una personalidad descuidada definitivamente no es algo bueno. Con ese pensamiento, volví a revisar los anuncios de propiedades. Sorprendentemente, mi ex esposo cumplió con el testamento y me dio 40,000 pesos de la herencia de mi suegro. Eso ayudó a compensar el dinero que él había tomado de mí. Probablemente pensó que era demasiado complicado preocuparse por 40,000 pesos después de lidiar con la situación de los 600 millones de pesos. También comenzó a trabajar en ventas nuevamente, pero no parecía tomarlo en serio. El shock de no recibir los 600 millones de pesos afectó su motivación, causando que cometiera errores frecuentes. Después de un mes de luchar y ser reprendido por supervisores más jóvenes, vio su cheque de pago y perdió la motivación. Comparándolo con los 600 millones de pesos que se perdió, renunció después de solo un mes y ahora es trabajador a medio tiempo, apenas ganando lo suficiente. Sus ahorros de 600,000 pesos no crecerán y probablemente comenzarán a disminuir. Me pregunto si siquiera está pensando en su jubilación. Cualquier problema que enfrente ahora no es mi preocupación. Ya no tiene dinero fácil, tendrá que trabajar duro por lo que consiga. Alquilé un pequeño departamento y empecé a vivir sola. Puse los 40,000 pesos de mi suegro en mi cuenta bancaria. Lo veo como una especie de amuleto de la suerte, así que no planeo gastarlo. Tenerlo en mi cuenta me hace sentir como si llevara un poco del espíritu de mi suegro conmigo, lo que me motiva. Hoy, sacaré fuerzas de él y haré mi mejor esfuerzo en el trabajo.